Cuando vimos el desplazamiento eléctrico, llegamos también a esta expresión de divergencia de D igual a ρL, donde ρL es la densidad de cargas libres, y además esta expresión la teníamos en su forma integral. Teníamos la integral de superficie de dA igual a la carga total libre encerrada. Esto se parece mucho a la ley de Gauss. La única diferencia es que tenemos una densidad de cargas libres, y en vez de D teníamos E por epsilon cero, el campo eléctrico por epsilon cero en vez del desplazamiento eléctrico. Uno estaría tentado a pensar que hay un paralelismo entre D y olvidándonos del epsilon cero como una constante, y que la fuente de E es el ρ, acá la fuente de D sería el ρl. Entonces, lo que nos gustaría es que para resolver problemas de dieléctricos nos olvidamos sobre las cargas ligadas y calculamos el campo como lo hacemos siempre, pero en vez de E usamos D. Aunque eso es lo que uno puede pensar a partir de estas cosas que estamos viendo, estos paralelismos, la conclusión va a ser falsa en este sentido. No va a ocurrir para dr una ley de Coulomb como la que hay con E. No vamos a tener algo de este estilo. Una integral de R verso R cuadrado de ρ f de tau prima. O sea, no tenemos algo así como teníamos con el campo eléctrico, acá el caso de volumen, que es con el que estamos comparando. Lo que vamos a usar ahora es que el teorema de Helmholtz nos aseguraba que una función vectorial estaba unívocamente definida por su divergencia y su rotor, usando condiciones de contorno, generalmente que los campos se vayan a cero en el infinito, que es lo que usábamos en este caso. Volviendo al paralelismo entre D y E, lo que tenemos es que con D la divergencia no es suficiente para determinarlo. En el caso del campo eléctrico, tenemos asegurado que el rotor de E siempre es cero, pero el rotor de D no siempre es cero. Podemos recurrir a la definición de D. El rotor va a ser, si D es epsilon 0 E más P, entonces esto va a ser igual a epsilon 0 rotor de E más rotor de P. Utilizamos todas las propiedades de producto vectorial, convirtiéndose a esto es epsilon 0 y P. Bueno, pero esto sí es 0, acá no hay problema, pero nos queda este. Queda el rotor de la polarización. Y no hay ninguna razón en general para suponer que el rotor de P va a ser igual a 0. A veces puede ser 0, pero en general eso no está asegurado. Volvamos al ejemplo del electreto, un cilindro uniformemente polarizado en la dirección del eje. En este caso no teníamos cargas libres en ningún lado, entonces si lo que queremos pensar es que la única fuente del D, en este caso sería eh, el ρ libre, entonces eso nos forzaría a concluir que D igual a 0. O sea, una implicación de este estilo, ρ libre igual a 0, entonces D igual a 0. Pero eso viene de pensar de que el D solo depende de ρ libre por esta expresión que tenemos ahí. Pero si D es igual a 0, tenemos entonces que epsilon 0 más P es igual a 0, o sea que E es igual a menos P sobre epsilon 0. Esto para adentro, donde teníamos polarización y donde no había polarización, directamente E es igual a 0. Pero eso es falso, porque ya habíamos visto cómo eran las líneas de campo y no se cumple justamente que el campo eléctrico valga eso. Eso nos está diciendo que el rotor de P no puede ser 0. Recordemos que la polarización afuera es 0 y adentro es constante, pero en el borde uno puede utilizar el teorema de Stokes para ver que el rotor de P no va a ser 0. Como el rotor de P no va a ser 0, el rotor de D tampoco va a ser 0. Más aún, D no va a poder ser expresado como el gradiente de alguna función escalar. No puede tener un potencial. Entonces, cuando uno tiene que calcular el desplazamiento eléctrico,
Primero uno tiene que ver a la simetría del problema. Si tiene alguna simetría esférica, cilíndrica o de plano, uno puede obtener directamente el D vía los métodos de ley de Gauss, por ejemplo con la integral. Ahí la simetría es lo que nos va a dar la respuesta, más allá de si el rotor de P sea o no cero. Aunque en estos casos uno esperaría que fuera cero, pero uno haciendo el problema directamente no se preocupa por eso. Si no hay simetría, entonces hay que buscar otro camino y no debe asumir que D está determinado solo por la carga libre, o sea, por el ρL. Otra cosa a analizar son las condiciones de borde, las que teníamos para el campo eléctrico, que tenían que ver con las componentes en los bordes, componentes paralelas y las componentes perpendiculares, que cumplían con ciertas expresiones. Vamos a decir cómo son teniendo en cuenta el D en vez del E. Con la integral de E de L, con la ley de Gauss, obteníamos estas igualdades eh, en las componentes perpendiculares para el campo eléctrico y para las del paralelo. Y acá vamos a usar lo mismo, pero con esta ley de Gauss que tenemos para el D, que eso hace entonces que para las componentes perpendiculares, en vez de que sea sigma sobre epsilon 0, eh, es el sigma F, sigma L, perdón, que es correspondiente a el QL, las cargas libres. Y para los paralelos, acá sí tenemos por la ecuación de que el rotor de D es igual al rotor de P. Estaba relacionado acá también con el rotor, pero en este caso no daba cero. Así que en este caso quedaba solo esto igual a cero, que hacía que estas cosas sean iguales. Pero acá obtenemos lo mismo de los dos lados, pero uno para el D y para el otro lado para la polarización. Entonces para las componentes normales queda para sigma L la densidad superficial de carga libre, entonces D va a ser discontinuo únicamente si existe alguna densidad de carga libre, que es a diferencia de E, que iba a ser discontinuo, si teníamos alguna densidad superficial de carga, pero de cualquier cosa, de cualquier tipo. De cualquier forma, los procedimientos que usamos para llegar a estos resultados son los mismos que con el campo eléctrico, haciendo la ley de Gauss o usando teorema de Stokes, llegamos a los mismos resultados. Por eso, en ambos casos quedan bastante similares.